Imagina que un millonario entra en su propia tienda disfrazado y encuentra a su conserje llorando solo, en silencio. Lo que descubrió después no solo le rompió el corazón, cambió toda su vida para siempre. Él se llama Marcus Johnson. Para el mundo de los negocios es solo otro CEO millonario, pero ese día decidió hacer algo diferente. Entrar en una de sus tiendas como un cliente cualquiera, sin traje, sin chofer, sin guardaespaldas. Nadie sabía quién era. Quería escuchar la verdad sin filtros, ver cómo trataban a los trabajadores, sentir lo que pasaba de verdad en el lugar. Lo que no imaginaba es que en esa visita encubierta descubriría una historia de dolor, injusticia y sacrificio que lo dejaría sin palabras. Marcus avanzaba lentamente por los pasillos de la tienda, con una gorra sencilla y una chaqueta cualquiera. Nadie lo reconocía, y eso era justo lo que quería: ver con sus propios ojos cómo funcionaban las cosas cuando los jefes no estaban presentes. Notaba pequeños detalles que antes solo veía en los informes: un estante mal organizado, un cajero agotado forzando una sonrisa, empleados corriendo de un lado a otro para cumplir con las órdenes de un supervisor que parecía más preocupado por vigilar que por ayudar. Sin embargo, nada de eso lo preparó para lo que iba a encontrar unos minutos después. Mientras caminaba hacia la parte trasera, donde estaban las bodegas y el área de limpieza, escuchó un sonido que lo detuvo en seco. No era un ruido de cajas ni el golpeteo de carritos metálicos. Era algo distinto, un sollozo, un llanto ahogado que intentaba esconderse, pero que se filtraba entre las paredes silenciosas del pasillo de servicio. Marcus frunció el ceño y siguió el sonido hasta una pequeña puerta sin letrero. Dudó un instante, pero al final la abrió despacio, y allí lo vio. Sentado en un banco roto, con la espalda encorvada y el rostro enterrado entre las manos, estaba un hombre mayor vestido con el uniforme gris de conserje. El cubo y el trapeador estaban a un lado, olvidados. Sus hombros temblaban y su respiración era entrecortada. Marcus se quedó congelado en la entrada. Reconoció aquel rostro, aunque no lo había visto más que en fotografías de personal. Samuel, el conserje que llevaba más de 15 años en esa tienda. Siempre aparecía en los informes como empleado ejemplar, nunca se queja, nunca falta. Marcus recordaba que su nombre se mencionaba en reuniones de manera casi rutinaria, como si fuera parte del mobiliario. Siempre estaba ahí, siempre cumplía. Invisible, pero indispensable. «Señor, ¿está bien?», preguntó Marcus con cautela, dando un paso adentro. El hombre levantó la cabeza bruscamente y sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas. Al ver a Marcus intentó incorporarse, limpiarse con la manga, fingir que nada pasaba. Pero no pudo. Su cuerpo lo traicionaba y su rostro mostraba un dolor que ya no podía ocultar. «Lo siento», murmuró Samuel con la voz quebrada. «No debería verme así. Estoy bien, de verdad. Solo necesito un minuto». Marcus sintió un nudo en el pecho. Había algo en la forma en que Samuel decía «estoy bien» que resultaba insoportable. Esa frase, repetida 1000 veces por trabajadores que ocultan su dolor para no perder el empleo, pesaba más que cualquier cifra de ganancias en los balances de la empresa. Dio un paso más cerca y se sentó frente a él bajando la voz. «No tiene que disculparse conmigo. Todos tenemos momentos difíciles. Si quiere hablar, lo escucho». Samuel lo miró confundido, como si no entendiera por qué un desconocido se interesaba. Había miedo en sus ojos, miedo de abrirse y que eso lo pusiera en riesgo. Pero también había una necesidad desesperada de sacar todo lo que lo estaba ahogando. Pasaron unos segundos de silencio en los que el ruido lejano de la tienda parecía un mundo aparte. Y entonces, como si una represa se hubiera roto, las palabras comenzaron a salir. «Mi esposa está en el hospital», dijo, tragando saliva. «Tiene cáncer. El tratamiento es demasiado caro. Trabajo aquí desde hace tantos años y siempre hago lo que me piden, pero lo que gano no alcanza. Mis hijos dejaron la universidad para ayudarme, pero ni con eso puedo cubrir las medicinas. He vendido cosas de la casa, he pedido préstamos y aún así, no basta». Se llevó las manos al rostro otra vez desesperado. «Y me dijeron que si no pago esta semana, no le darán la próxima dosis. Si eso pasa, ella no va a resistir». Marcus sintió un vacío en el estómago. Quiso responder, pero las palabras se atoraron. Antes de que pudiera decir algo, Samuel siguió con la voz rota. «Y lo que más me mata es que aquí algunos supervisores se burlan de mí. Dicen que soy viejo, que soy lento, que ya no sirvo para este trabajo. Me mandan a limpiar baños sin descanso como si fuera un castigo. Yo callo porque necesito el dinero, porque sé que si me quejo me reemplazan al día siguiente, pero cada día es más difícil y siento que me estoy rompiendo por dentro». El silencio después de esas palabras fue insoportable. Marcus bajó la mirada.
Era como si un espejo se hubiera puesto frente a él, mostrándole la parte de su compañía que nunca había querido ver. La realidad cruda de un hombre leal, olvidado, humillado, atrapado entre la necesidad y la desesperanza. Ese no era un simple trabajador en la nómina. Era un ser humano al borde del colapso, llorando en el rincón de una tienda que llevaba su nombre. Y en ese momento Marcus entendió que el verdadero problema no era solo la enfermedad de la esposa de Samuel, ni siquiera el abuso de algunos supervisores. El verdadero problema estaba en él mismo, en la distancia que había creado entre su vida de lujo y la realidad de quienes sostenían sus millones día tras día. Ese descubrimiento brutal y doloroso era solo el comienzo de algo que lo obligaría a cambiarlo todo. Marcus permaneció sentado frente a Samuel intentando digerir cada palabra que acababa de escuchar. El aire en esa pequeña sala parecía más pesado, cargado de un dolor invisible que lo oprimía. Mientras observaba al conserje limpiar sus lágrimas con las manos agrietadas por años de trabajo duro, Marcus se dio cuenta de que nunca había visto tan de cerca el verdadero precio del sacrificio de sus empleados. Había leído informes, números de ventas, balances y estadísticas de recursos humanos, pero nunca se había detenido a escuchar una voz como la de Samuel. Era como si de pronto todo lo que creía conocer sobre su empresa se hubiera derrumbado frente a él. Samuel, dijo con suavidad sin revelar aún su identidad. ¿Por qué no ha pedido ayuda? ¿No tiene alguien más a quien acudir? El conserje bajó la cabeza y negó lentamente. No quiero ser una carga. Mis hijos ya han dado demasiado. Mis amigos también tienen sus propios problemas. Aquí soy solo un número más en la lista. No espero nada de esta empresa. Para ellos soy invisible. Si falta un día, simplemente contratan a otro y ya está. Esas palabras calaron hondo. Invisible. Esa era la palabra que se repetía como un eco en la mente de Marcus. ¿Cuántas veces había pasado frente a empleados como Samuel sin siquiera detenerse a preguntar cómo estaban? ¿Cuántos hombres y mujeres habían sufrido en silencio mientras él viajaba en aviones privados rodeado de lujos? Sentía un peso en el pecho, una mezcla de culpa y vergüenza que lo paraliza. Samuel continuó hablando, y cada frase era un golpe más. A veces pienso en renunciar, pero ¿qué haría? Tengo 62 años. Nadie contrata a un viejo cansado. Aquí al menos tengo un salario, aunque apenas alcance. Lo que me duele no es trabajar duro. Eso lo he hecho toda mi vida. Lo que me mata es sentir que no valgo nada para ellos, que soy como la basura que recojo todos los días. Marcus lo escuchaba con el corazón apretado. Recordó su propia infancia cuando su madre limpiaba casas para sostenerlo y cómo lloraba en silencio por las noches creyendo que su hijo dormía. En Samuel veía el reflejo de ella, el reflejo de todo lo que había intentado dejar atrás cuando llegó a ser millonario. Pero ahora entendía que había olvidado una parte esencial. Nunca debía perder la conexión con la gente que luchaba como ella. El silencio se prolongó unos segundos. Marcus quería hablar, quería decirle que no estaba solo, que alguien lo veía, pero se contuvo. Si revelaba su identidad demasiado pronto, Samuel podría cerrarse, podría pensar que lo estaba juzgando. Necesitaba escuchar más, comprender toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro de su propia compañía. ¿Y los supervisores?, preguntó con cuidado. ¿Nunca les ha dicho nada de lo que pasa con su esposa? Samuel soltó una risa amarga, casi un suspiro. A ellos no les importa. Lo único que hacen es presionar más. Hace unas semanas pedí salir un poco antes para acompañar a mi esposa al hospital. ¿Sabe lo que me dijeron? Que si quería tiempo libre buscara otro trabajo. Esa noche llegué tarde y ella estaba sola, débil, esperándome en una camilla fría. Todavía me duele pensar en su mirada. Marcus apretó los puños. Sentía la sangre hervir. Quería levantarse y enfrentar de inmediato a esos supervisores, pero debía contenerse. No era el momento. Había llegado encubierto para ver la verdad, y la estaba viendo con toda su crudeza. Si reaccionaba de golpe, quizás no lograría el cambio profundo que ahora sabía que era necesario. Samuel, dijo finalmente, ¿qué haría usted si tuviera la oportunidad de cambiar algo en esta tienda? El hombre lo miró sorprendido, como si esa pregunta fuera un idioma extraño. Tardó en responder. No sé, murmuró. Quizá que nos trataran como personas. No pedimos lujos, solo respeto. Que alguien me pregunte cómo estamos. Que cuando pedimos un día libre por enfermedad no nos miren como si fuéramos flojos. Que el esfuerzo de años valga algo. Pero eso nunca va a pasar aquí. Esa última frase retumbó en la cabeza de Marcus. Nunca va a pasar aquí. Y de repente entendió la raíz del problema. Sus propios empleados ya no tenían esperanza. Habían perdido la fe en que la empresa los valorará. Y cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo.
Marcus se inclinó hacia adelante, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. No podía permitirse quebrarse delante de Samuel. No todavía, pero por dentro algo se estaba desgarrando. Era como si una venda se hubiera arrancado de golpe, mostrándole una herida que había estado ignorando durante años. Decidió quedarse más tiempo con él, escuchar cada detalle, cada historia de abuso y humillación. Cuanto más hablaba Samuel, más evidente se volvía que este no era un caso aislado. Era el reflejo de una cultura que se había deformado con el tiempo, donde los números habían aplastado la humanidad. Marcus salió de esa sala después de más de una hora, con la mente ardiendo y el corazón en llamas. Mientras caminaba de regreso al pasillo principal, vio todo con otros ojos. La cajera que disimulaba el cansancio detrás de una sonrisa, el joven cargando cajas demasiado pesadas sin ayuda, la empleada que bajaba la mirada cuando el supervisor le gritaba. De repente, todo encajaba. No era solo Samuel, era un sistema entero que había fallado. Ese día, Marcus comprendió que su verdadera misión no era hacer crecer sus ganancias, sino rescatar la dignidad de las personas que hacían posible su imperio. Y ese descubrimiento lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían no solo la vida de Samuel, sino la de cientos de empleados que hasta entonces habían permanecido invisibles. Marcus pasó el resto del día con un nudo en el estómago, caminando por su propia tienda como si fuera un extraño. Había escuchado la verdad de Samuel, había visto con sus propios ojos la indiferencia de algunos supervisores y cada detalle lo quemaba por dentro. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto recordando la voz cansada del conserje, sus lágrimas, la manera en que dijo «soy invisible». Esas palabras lo perseguían como un eco insoportable. Pensó en su madre, en todo lo que ella había soportado limpiando casas para que él tuviera un futuro. Ella también había sido invisible para muchos. Y ahora, sin darse cuenta, él había permitido que otros vivieran esa misma condena bajo su nombre. Al día siguiente, Marcus tomó una decisión. Se levantó temprano, se vistió con un traje impecable y se dirigió a esa misma tienda, pero ya no como un cliente más. Esa vez entró como lo que era. El CEO, el dueño, el hombre que todos miraban desde lejos con respeto fingido. El ambiente cambió en segundos. Supervisores corrieron a saludarlo, empleados fingieron sonrisas, todo parecía brillar mágicamente como si la tienda estuviera perfecta. Pero Marcus ya no veía fachadas, veía más allá, y lo que sentía era rabia. Pidió reunir a todos los empleados en el área principal. El murmullo se extendió por los pasillos. Nadie entendía qué estaba pasando. Algunos pensaban que era una visita rutinaria, otros temían que vinieran despidos. Cuando todos estuvieron reunidos, Marcus se quedó en silencio unos segundos, mirándonos a los ojos, uno por uno. Y entonces habló. «Ayer estuve aquí», dijo con voz firme, «pero no como CEO. Estuve aquí como un cliente cualquiera. Nadie sabía quién era. Y vi cosas que me rompieron el corazón». Los supervisores intercambiaron miradas nerviosas. Los empleados se quedaron en silencio, atentos. Vi a personas tratadas con indiferencia. Vi cansancio disfrazado de sonrisas obligadas. Y sobre todo conocí a un hombre que me abrió los ojos. Giró la mirada y buscó entre la multitud hasta encontrar a Samuel, que estaba al fondo, con el uniforme gris, confundido, sin entender. Marcus levantó la mano y lo llamó al frente. Samuel caminó despacio, con el rostro lleno de incertidumbre. Cuando estuvo a su lado, Marcus respiró hondo. «Quiero que todos escuchen», continuó. «Este hombre lleva más de 15 años trabajando en esta tienda. Ha dado su vida aquí. Y sin embargo, ha sido tratado como si no valiera nada. Nadie sabía que su esposa está luchando contra un cáncer. Nadie sabía que estaba a punto de perderla porque su salario no alcanza para las medicinas. Nadie sabía que algunos supervisores lo humillan, se burlan de él, lo obligan a limpiar como castigo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Otros se quedaron petrificados. Samuel temblaba, incapaz de levantar la mirada. Marcus levantó la voz cargada de emoción. «Ayer, este hombre lloraba solo en un cuarto, convencido de que era invisible. Invisible para todos, pero no más. Desde hoy quiero que quede claro. Ningún trabajador mío será invisible. Ninguno». Se giró hacia Samuel y le puso una mano en el hombro. «Samuel, desde este momento su esposa tendrá todo el tratamiento que necesite, pagado por la compañía. No se preocupe más por el dinero. Usted se concentrará en estar con ella, en cuidarla, en darle fuerzas. Y además, a partir de hoy, su salario será triplicado, porque su lealtad y su esfuerzo no tienen precio». El silencio se rompió con un sollozo de Samuel. Sus piernas flaquearon y las lágrimas corrieron sin control. Murmuró con voz temblorosa: «Señor, yo no sé cómo agradecerle. Usted me está devolviendo la vida». Marcus lo abrazó con fuerza, y por primera vez en muchos años,
Los empleados vieron a su CEO llorar junto a uno de ellos. Lágrimas reales de humanidad, de vergüenza, de redención. Entonces Marcus se giró hacia los supervisores con el rostro endurecido. Y a ustedes quiero decirles algo muy claro. Nunca más toleraré abusos en esta empresa. Nunca más permitiré que alguien sea humillado. Si alguien cree que puede tratar a mis trabajadores como basura, esta no es su compañía. Aquí no se juega con la dignidad de nadie. La tensión en la sala era palpable. Nadie se atrevía a decir una palabra. Marcus alzó la voz todavía más. Hoy comienza una nueva etapa. Vamos a crear un fondo especial para ayudar a cualquier empleado en crisis. Vamos a escuchar a cada trabajador como ser humano, no como un número, porque esta compañía no son los edificios ni los millones. Esta compañía son ustedes, y sin ustedes yo no soy nada. Hubo un silencio largo, y de pronto los aplausos comenzaron, tímidos al principio, hasta que toda la sala estalló en un estruendo de palmas y gritos de emoción. Algunos empleados lloraban, otros se abrazaban. Por primera vez sentían que alguien los veía de verdad. Samuel, con lágrimas cayendo por su rostro, miró a Marcus como si estuviera viendo a un ángel. Y en ese instante, toda la tienda entendió que no era solo un discurso, era un juramento. Marcus había llegado encubierto para observar, pero se marchaba transformado, con la decisión inquebrantable de reconstruir no solo su empresa, sino la esperanza de cada persona que la mantenía en pie. Ese día, en esa tienda, no solo cambió la vida de un conserje, cambió el alma de todos los que escucharon. La sala quedó en silencio absoluto después de aquella revelación inesperada. El juez, que hasta hacía unos minutos parecía tener todo bajo control, no encontraba palabras. Los abogados murmuraban entre ellos y los policías acusados se hundían en sus sillas, con los ojos clavados en el suelo, conscientes de que la farsa había terminado. El hombre negro, que había soportado burlas, risas y discriminación durante todo el juicio, se levantó lentamente con una dignidad que llenaba la sala. Su voz, ahora tranquila pero firme, rompió la tensión. Explicó que no solo era un simple acusado, sino que en realidad era director del FBI y que había asistido a esa audiencia de forma encubierta para comprobar hasta qué punto la justicia podía ser manipulada por prejuicios raciales. Cada palabra era un golpe directo a la conciencia de todos los presentes. La gente que asistía como público lo observaba con respeto, algunos incluso con lágrimas en los ojos, porque sabían que lo que habían presenciado ese día era histórico. Un sistema corrupto desenmascarado frente a sus propios ojos. Los policías fueron esposados en el mismo lugar donde antes se sentían intocables, y el juez, enmudecido, fue apartado de su cargo en cuestión de horas, acusado de parcialidad y abuso de poder. Afuera, frente al tribunal, una multitud esperaba noticias. Cuando él salió con la cabeza erguida, el aplauso fue inmediato y atronador. Un estallido de apoyo que resonó en toda la ciudad. No era solo una victoria personal, era una victoria para todos aquellos que alguna vez habían sido humillados o ignorados por el color de su piel. Ese día quedó grabado como una advertencia y una esperanza. Advertencia para quienes creen que el poder les da derecho a pisotear a los demás, y esperanza para los que aún luchan por igualdad y justicia. La historia de aquel juicio se difundió por todo el país, inspirando debates, reflexiones y sobre todo cambios. Porque más allá del cargo que aquel hombre ocupaba, lo que realmente impactó a todos fue la fuerza de su ejemplo, que incluso frente al desprecio, él eligió la verdad y la justicia como su única arma. Y esa elección transformó lo que parecía una derrota segura en una victoria que marcó un antes y un después. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte la próxima. Deja un like si te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.